Vamos entonces y entramos en materia primero con Cristóbal. Gracias por acompañarnos, Cristóbal del Campo Quiropráctico, para hablar sobre las hernias. ¿Cómo estás, Cristóbal? Gracias por venir. Hola, muchas gracias por la invitación, Claudia. Oye, ¿qué son las hernias? Bueno, efectivamente hoy día vamos a hablar un poco de las hernias, sobre todo de la columna lumbar, que llamamos hernias del núcleo pulposo, que básicamente es una alteración del disco intervertebral o que va entre medio de la columna y que ésta puede o no irritar una raíz nerviosa y producir en las personas dolor, impotencia funcional y alteraciones en las actividades de su vida diaria. O sea que cuando hablamos de hernias, ¿solo pueden aparecer en la columna o hay otras partes del cuerpo donde también uno puede tener hernia? Hernia viene de la palabra de una herniación, un abombamiento que se forma. Entonces hay hernias, por ejemplo, umbilicales o inguinales. Y también hay hernias del disco, por ejemplo, si ahí se ve en una columna. Esto que se ve aquí transparente es un disco intervertebral. ¿Estas cositas se sacan? Sí, se saca. Ya, esto... Sí, vamos a sacar ¿Qué es esta cosita transparente? Esa cosita transparente es el disco intervertebral, que si lo miramos por dentro, tiene dos partes. Una parte externa, que es lo que llamamos anillo fibroso, y una parte interna, que es el núcleo pulposo. Entonces, ese contenido, que está formado principalmente por un 80-90% de agua, cuando rompe este anillo fibroso y sale, se hernía y forma la hernia del núcleo pulposo. Si te fijas, este disco está entre las vértebras o los huesos. Supongamos que está la vértebra lumbar 4 y esta es la vértebra lumbar 5. Entre ambas hay un disco intervertebral que tiene estos dos componentes. Y que está roto y que entonces por eso duele, digamos. Mira, no necesariamente, porque la evidencia científica hoy en día es bien clara en este caso. Tenemos guías clínicas que lo respaldan. El 90% de la población va a sufrir alguna vez en su vida dolor lumbar. Es mucho el 90. 9 de 10 personas. Ya, o sea, la gente que nos está mirando en este minuto es muy probable que tengan o vayan a tener una hernia lumbar. Entonces, dolor lumbar. Dolor lumbar, no hernia, ya. No hernia. Y de ese 90%, el 5% podría, de ese 90%, el 5% podría tener un dolor lumbar con irradiación hacia la pierna, que es una de las principales características clínicas de una hernia lumbar, en este caso. Y el 1 a 3% de ese 90% va a tener una hernia asociada a ese dolor irradiado. O sea, lo que te quiero explicar es que no más del 5% de los dolores lumbares son hernias. El otro 95% es lo que nosotros llamamos dolor lumbar inespecífico y que es mucho menos grave. Y ese dolor lumbar inespecífico y que es el más común, digamos, ¿por qué sucede? ¿Por qué? ¿Por una mala posición? Es muy interesante. Yo siempre les explico a mis usuarios o pacientes que el 95% de los dolores lumbares que atiendo son inespecíficos, que se llama inespecífico porque no es posible, de acuerdo a la evidencia científica, comprobar cuál es la causa del problema, sino que es multifactorial. Los estudios hoy día comentan que hay más de 100 factores que pueden provocar dolor lumbar. El desafío mío como profesional clínico es ver cuáles son tus factores más importantes que te puedan predisponer a sufrir este dolor lumbar o esta hernia con síntomas de irradiación. Por ejemplo, ¿qué factores? Contracturas musculares, alteraciones de la articulación, que eso serían como alteraciones más estructurales o biomecánicas, pero también lo emocional juega un rol fundamental, el estrés hoy en día que estamos sometidos como población, y toda la parte no solamente física ni estructural, sino que emocional y social. Entonces, hoy en día se invita a todos los profesionales de la salud a ver a las personas en un 360 y verlos en base al modelo biopsicosocial. Es que eso es maravilloso, Cristóbal, porque en el fondo lo que más hemos aprendido acá, y eso que llevamos un mes y medio, una semana de programa, es que todos los especialistas que han venido, de la especialidad que sea, siempre se relacionan los dolores, las enfermedades, tienen algo que ver con la salud mental. Y en este caso es súper evidente
que una persona que vive estresada o que está angustiada, que está tensa, ¿cierto? Muscularmente, le duela la columna o le duela la zona baja, ¿cierto? Sí, y ese es un tema muy importante porque cuando nuestro sistema nervioso funciona mal, consciente o inconscientemente, inconsciente está regulado por el sistema nervioso autónomo, eso manda señales. ¿A quién manda señales? A los músculos, como el bíceps, como los músculos de tu espalda y a los músculos que están en las vísceras, incluso. Y esos músculos reaccionan. Si hay una descarga de un potencial de acción, el tono de ese músculo va a aumentar. Y ese músculo, eso nosotros le llamamos clínicamente espasmo reflejo, ya, del músculo. Y ese músculo no se va a relajar hasta que tu sistema nervioso sienta que estás en una situación de seguridad y de no peligro. Ah, mira, entonces nosotros como clínicos hoy en día no solo vamos a descontracturar el músculo, vamos a mejorar la movilidad, vamos a movilizar el nervio, sino que tenemos que preocuparnos también de enseñarle al sistema nervioso y decirle, mira, si te mueves hasta acá, no vas a sufrir ningún daño. Entonces es educar mucho en las neurociencias del dolor, favorecer el movimiento. Es tanto así que hace 10 años atrás, una persona que tenía una hernia, que te cuento ahí un dato extra, el 20 a 30% de la población sobre 20 años, asintomática, o sea que no ha tenido dolor lumbar, le han hecho resonancias nucleares magnéticas y tiene hernias y no tiene dolor. Entonces, no significa que una hernia sea síntoma de, o sea, signo o sinónimo de dolor. Ya, pero alguien que tiene dolor. Que tiene dolor, primero hay que averiguar que si es la hernia lo que lo está provocando o es todos los otros factores. Ya. Entonces, siempre... Hasta dormir mal también. Claro, es que dormir mal, primero, eso produce una alteración del funcionamiento de este sistema nervioso autónomo. Tu sistema nervioso autónomo parasimpático no es capaz de producir el descanso, la recuperación y la regeneración de todos tus tejidos. Entonces tus tejidos quedan hipersensibles y eso es lo que nosotros llamamos hoy en día como la sensibilización central, que los receptores nerviosos del dolor se gatillan de manera más rápida o más fácil. Cristóbal, el porcentaje, ya que hablaste de harto porcentaje, a mí me gusta eso porque es interesante. Es muy bajo los que tienen que operarse, ¿cierto? Eso ya es una cosa muy extrema. Sí, mira, vamos nuevamente desglosando. 90% de la población va a tener dolor lumbar. Ya. De ese 90%, que ya sería un 95% es inespecífico. Ya. Te queda un 5% que podría ser este dolor radicular que le llamamos nosotros. ¿Qué significa la palabra radicular? Que el dolor va a irradiar porque sigue el recorrido del nervio bajo la rodilla, que puede tener pérdida de fuerza y alteración de los reflejos. Y que de este 5% de personas que van a tener dolor radicular, entre el 1 y 3% va a ser por hernia. Y de ese 1 a 3%, un porcentaje importante, la mitad, va a recuperarse con el tratamiento de primera línea, que ya sea con medicamentos, prescritos por el médico, por supuesto, con rehabilitación, ya sea kinesiólogo, quiropráctico, masoterapia, que es lo que hacemos en la clínica. E incluso otro porcentaje se va a recuperar espontáneamente. Entonces, más o menos, entre el 1 y 3% de estas personas con hernia a lo mejor van a terminar en cirugía cuando no responden bien al tratamiento en 6 semanas o cuando sus síntomas neurológicos, la alteración de la sensibilidad, el dolor, la pérdida de fuerza, aumentan abruptamente. Ahí recién deberíamos pensar en una cirugía. Y no es lo que lo piense yo, sino que lo que dicen las guías clínicas, en ese orden. Te digo una cosa, yo tengo una hernia cervical, o sea, es decir, acá, en la parte alta de la espalda, y fui entonces y no me aliviaba con nada el dolor y me irradiaba todo el brazo. Sí. Era terrible, así como que andaba así, pero ustedes no saben que yo lo disimulaba en la tele. Pero la verdad que estaba así cuando hacía MILF. Y me acuerdo que fui a muchos especialistas, me decían, no, anda, este gallo que es experto en columna. Y nadie me daba una solución, solo me daban calmantes, corticoides para calmar el dolor, y me dieron hacer muchos ejercicios, ¿cachai? Con el kinesiólogo. Yo ya llevaba 4 meses de dolor y yo dije, ¿cómo tanto? Y no se me pasa ni con el kinesiólogo. Y le dije a los doctores, opéreme. Me dijeron, no es para operación, se te va a quitar. Al final, bueno, me aprendí los ejercicios de los kinesiólogos con los elásticos, me los compré y como que me dije a mí misma, esto se arregla por la buena o por la mala. Se va a arreglar porque yo no voy a seguir viviendo un día más con este dolor. Y se arregló.
Caíste a en lo que buenas voy manos, yo. de buenos profesionales. Que tienen que tener paciencia porque parece que estos dolores es normal que duren 4 meses, 6 meses. Y el doctor me decía, vuelven 6 meses. Aquí tengo unos datos duros, ya que te gustan los números. Entre el 67 y 76% de ese a 1 o 3% que tienen hernias lumbares sintomáticas, en el plazo de 1 año, desaparecen espontáneamente. Cacha. Y que tiene que ver con el ejercicio, con fortalecer la musculatura. Seguramente también. Si tú te tomas una nueva resonancia nuclear magnética para ver cómo está tu hernia, lo más seguro, o el 70% de probabilidad, es que ya no esté. Se reabsorben espontáneamente. Bacán. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de cambiar y los profesionales de la salud estamos tratando de cambiar a nivel, no en Chile, a nivel del mundo. No decir, ya voy, me duele el cuello, tomo una resonancia, permiso, aquí está la hernia, otra. Esta sería una hernia, ¿viste cómo sale el material? Se salió. Ah, mira, salió una hernia, como estamos a nivel lumbar, lo más común es entre el E4 y el E5. Tienes una hernia entre el E4 y el E5, hay que operarte. Eso es lo que no tiene que pasar porque esto es un solo factor, que es el factor estructural. Nos quedan 99 más. Claro. Entonces, esa mirada completa. ¿Y qué pasa si esa persona, por ejemplo, que es muy común hoy en día, yo lo veo prácticamente en mi práctica clínica diaria, estaba estresada, sus músculos segmentarios de esta zona estaban con un espasmo reflejo, por ende los receptores nerviosos estaban hipersensibles y eso generó dolor lumbar? Efectivamente sí, la hernia está, pero antes, a lo mejor estaba de antes. Y entonces es muy importante el examen físico, las pruebas clínicas que tú puedes hacer, que se relacione o que tenga los síntomas de dolor radicular. Cristóbal, porque trajo trajo la camilla. Ya, yo me voy a poner como modelo, pero luego, escúchame, nosotros tenemos acá, trabajamos, somos una productora y de repente más de algún compañero llega con dolor lumbar y con un guaterito o algo que le proporcione calor. Alivia el calor. ¿Cómo se puede aliviar a una persona que ya tiene el dolor nomás, que no tiene la hernia, ponte tú, pero le duele la zona lumbar? Que tiene dolor lumbar. Sí. Bueno, efectivamente hay varias formas de tratarlo. La primera línea puede ser que pase espontáneamente en 1 o 3 días, pero si esa persona se pone calor y la alivia, por supuesto que lo tiene que hacer. Si pone frío y también la alivia, por supuesto. Si aquí también uno como clínico busca, no puede ser tan cuadrado en lo que dice la evidencia científica, sino que también hay una cosa importante, que es la experiencia clínica, y un tercer factor, que es el curso natural de la enfermedad, que es lo que te pasó a ti. Las hernias, dentro de 6 semanas, 6 meses, 1 año va a desaparecer y tu dolor desapareció. Sí, desapareció, pero igual si no entreno, ojo, no se nota que entreno, lo sé, pero entreno, porque entreno la hernia con elásticos, me vuelve. No, me dice al tiro, no me haya entrenado. Hay 3 factores que son los más predisponentes de acuerdo a los estudios que pueden provocar dolor lumbar. Uno es el sedentarismo, entonces te teniendo actitudes sedentarias, por eso entrenas si se te pasa. Otra es el sobrepeso, la obesidad, y el tercer factor es el tabaquismo. Nos dicen que si tienes las 3 cosas vas a tener una hernia o dolor lumbar, pero son los que de toda la población del mundo son como los factores más comunes. Mira, porque acá hemos hablado del tabaquismo, de lo mal que hace, pero claro, cómo afecta a la piel, cómo afecta, ¿cierto? Y te predispone para, por ejemplo, el cáncer, pero nunca lo asocié con el dolor lumbar, el tabaquismo. Las causas no están muy claras, dicen por la falta de oxígeno que le llega al tejido, pero en realidad toman una base de datos de 100.000 y de esos 100.000, ¿qué factores de riesgo tenían más comunes? También la población es grande que consume esto, o que es obesa, o que está. Seguramente lo más probable, pero no está muy clara su... O sea, en primera instancia de los dolores lumbares podemos decir que cada cual intente aliviárselo como pueda, ya sea calor, frío, que vea lo que le hace mejor, cómo se quita, y quizá un antiinflamatorio o algo así, ¿o no? Para calmar el dolor un poco, después consultar. Claro, si pasan de 3 días un dolor lumbar hay que consultar a un médico, a un profesional de la salud, y ahí se hace el tratamiento de primera línea que va en base a medicamentos, a tratamiento conservador de rehabilitación, ejercicios, quiropraxia, etc. Y después, si esto no evoluciona favorablemente, se podrá tomar una imagen o se derivará al especialista para evaluar en el futuro una cirugía, pero que es el 1% de los casos del 99%. Lo más probable es que esa persona se recupere y se va a recuperar. ¿Y si alguna de las mijas que están viendo dicen yo quiero que me atienda él?
Quiero que Cristóbal del Campo, quiropráctico, me ayude con mi dolor. Ay, tengo un dolor lumbar. Y te va a ver. ¿Tú qué le harías? ¿Qué haces? Bueno, primero, una anamnesis. El 80% del diagnóstico clínico, que no significa lo que salga en la imagen, está en las preguntas que tú le puedes hacer a una persona. Así que es muy importante. Y que preguntar, no preguntar porque sí. Claro. En segundo lugar, un examen físico que incluye desde la evaluación de la movilidad, de la fuerza, de cómo está la articulación, de cómo están los nervios, de cómo está llegando la señal del sistema nervioso central, entre otras cosas, para darle un diagnóstico clínico y luego hacemos un tratamiento que, como quiropráctico, puede ir en base a ajustes quiroprácticos, a terapia manual ortopédica, o sea, trabajo con las manos, a manejo de los tejidos blandos, es decir, este músculo está tenso, está sensible, desensibilicémoslo un poco con distintas técnicas o herramientas que tengamos, y ejercicios terapéuticos porque va a haber que activar cierta musculatura, a restablecer la función, a enseñarle al cerebro que llegar a esta flexión no me va a producir problemas. Claro. Quitar la kinesofobia. Que es Ahí estamos viendo un ejercicio en pantalla. Sí. Ese es un ajuste quiropráctico. Claro, el primero queda nervio. Ese es un manejo de tejidos blandos, de un músculo paravertebral en la región dorsal, seguramente los puntos más sensibles. Entonces siempre es importante el trabajo pasivo, que en el fondo es el que hace el clínico, muy importante. Claro. Pero también es muy importante el trabajo activo, que es la prescripción de ejercicio, lo que la misma persona puede hacer. ¿Qué me vas a hacer hoy día, Cristóbal? Mira, lo primero que voy a hacer, voy a evaluar tu columna lumbar, de cómo se está moviendo. Donde yo encuentro una restricción de movimiento, voy a evaluar hacia dónde pueda estar la restricción y vamos a realizar un ajuste quiropráctico de ese segmento. Después voy a mostrar unas técnicas de terapia manual de baja velocidad, que la persona que tiene contraindicaciones o es peligroso hacerse un ajuste, se hacen otras técnicas para que podamos entender esto. Vamos a poner cómoda. ¿Bien? Es chiste, hay que ponerle un poco humor. Ya, boca abajo. Primero, ¿Allá la boca? Sí, la cabeza allá, los pies para acá. Ya. Eso es. Perfecto. Mira, puedes poner los brazos ahí, un poquito más abajo. Ahí. No sé si quedas cómoda. Entonces, hay hartas cosas que uno va evaluando desde la anamnesis hasta el examen físico, pero en este momento estoy evaluando de tratar de sentir cómo se mueve cada uno de los segmentos vertebrales y donde encuentre mayor restricción. Por ejemplo, aquí, no sé si este punto está sensible, Claudia. O sea, ahora que me tocáis, sí, ya. Un poco, ¿Y este? También. ¿Cuál más? ¿Ese o ese? El de más abajo. El primero, ¿cierto? Sí. Yo sentí que este se movía menos y además está sensible. Ya tengo dos indicadores para a lo mejor ahí hacer un ajuste quiropráctico. Este músculo. Perfecto. Y este, más tenso. Más tenso, sí. Entonces, menos movimiento, sensibilidad alterada, espasmo muscular reflejo serían 3 indicadores para realizar un ajuste quiropráctico. Y este segmento, más menos, porque es difícil saber exactamente, dicen que nos equivocamos mucho los clínicos a saber qué vértebra es, pero está en la charnela dorsolumbar entre T12 y L1. Mira, si te acuestas boca arriba... ¿Sabes por qué me pasa? Que la gente yo creo que se ha dado cuenta que los sillones en la tele son súper a veces bajos. Entonces yo por tratar de estar con la espalda derecha, entonces todos los días estoy como así, y después termino el programa y quedo así, de ahí tengo que empezar a relajar. Ahí hay otros mitos en relación a la postura. ¿Qué tiene que ver con la postura que tengo acá? No existe una postura correcta, sino que la mejor postura es la que se cambia cada cierto tiempo. Ah, claro, por eso yo... O sea, si yo estoy 2 horas ahí derecho, no significa que esté bien. También está mal. También me duele la espalda. Y ese dolor no es que me esté provocando un daño, sino que lo que está provocando es un sistema de alerta o alarma para que cambies tu posición. Claro. Cambia la posición, se me pasa. Eso es normal. Claro, o los tacos también. Yo no uso tacos, uso solo para el programa. Ah, claro, y los tacos, bueno, generan más carga lumbar, eso sí. Sí, pues. Ya, vamos con un ajuste Ya. a nivel dorso lumbar, en este caso, del lado izquierdo. Levanta la cabeza. Eso, bien tranquila. Toma aire y bota. Eso. Bien. Ahora te voy a mostrar otro ajuste. Ponte de lado mirando hacia acá. ¿Afecta mucho si me pongo a hacer? ¿Así?
No, acostada. Ah. De lado. Acá. Corre la cadera más adelante, estira esta pierna de abajo, doblamos esto. Y aquí voy a dar otra articulación que siempre está en relación con la columna lumbar, que es la articulación de la pelvis. Todas estas posiciones raras son para llegar a los puntos de mayor tensión tuya para que sea más fácil para mí realizar esta manipulación. Esto lo tiene que hacer un profesional, que es cierto, que no vaya a ser que el marido o el hijo le diga, mamá, yo te ayudo. Ninguna posibilidad, o sea, el ajuste, cuando uno lo decide hacer, al final es como la guinda de la torta y no es lo único que hacemos, pero el mayor trabajo está en lo previo, en el diagnóstico, el examen físico y la anamnesis. Y eso solo lo va a hacer un profesional de la salud. Si tú vas a alguien, te pone una camilla y te hace ta y no te pregunta nada, no tiene ninguna... Desconfía. No tiene ninguna validez eso. No, claro, además te pueden dejarle. Gírate, hermano, no te vas a caer. Eso. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien. Toma aire y bota. Y ahí tenemos otro ajuste. ¿Bien? Súper bien. Ok, démonos vuelta hacia el otro lado. Sí. Ahí tengo dos ajustes. Esto sería manipulación de alta velocidad, es decir, un movimiento muy rápido con baja amplitud para no producir ningún daño en tu columna ni en ningún tejido. ¿Y ahora tenés que hacerlo para el otro lado? No. Por lo general yo ajusto más a un lado que el otro dependiendo de dónde esté el daño y qué parte del hemisferio cerebral necesito activar más. Porque al final todos estos ajustes no es que yo mueva una vértebra chueca, eso es mitológico. Lo que hago es mandar señal a tu corteza cerebral para cambiar la programación, el tono del músculo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí. No, de acá. Corta un poquito más adelante, voy a subir esto para que no tengamos problema con la hernia cervical. Ya, por ejemplo, si yo quisiera trabajar en un paciente con una hernia que tiene dolor radicular irradiado hacia la pierna, también podría hacerlo de baja velocidad y lo que podría hacer es abrir ese espacio para que el nervio que sale por ahí deje de irritarse. Ya. Entonces yo llegaría al segmento específico y simplemente en esta posición, permiso, yo tracciono, y esto sería una tracción en el plano del disco del segmento, por ejemplo, L4, L5. Y puedo hacerlo intermitente para decirle al sistema nervioso que baje el tono del músculo. Puedo hacerlo mantenido con una mayor tensión para aumentar este espacio y que los tejidos ligamentosos se adapten a esto. O incluso puedo hacerlo en alta velocidad. Me pillaste desprevenida ahí. Y eso también va a ayudar mucho. Después podemos hacer ejercicios de movilidad neural, ejercicios de activación y fortalecimiento de los músculos, manejo de distintos tejidos, pero finalmente que esa persona, el objetivo final es que termine haciendo todas sus actividades de la vida diaria sin ningún problema y que pueda hacer sus actividades deportivas, funcionales, igual que antes. Y eso lo medimos con encuestas de medidas de resultado para poder objetivizar esto. Uno se puede ayudar, Cristóbal, te agradezco mucho que hayas venido. También